y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Te saludamos cariñosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Sea lo que sea que tú necesites, el deseo de tu corazón, el anhelo de tu alma, Dios en este día manifieste su generosidad y su fidelidad en tu vida y te bendiga hoy con toda bendición espiritual. Que tus ojos se abran a las maravillas de su amor en este día. Y que el cielo entero pueda manifestarse a tu vida y a la vida de los tuyos. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Vamos a continuación a estudiar la poderosa palabra de Dios. Amén. Mis amados, bueno, ¿se quieren aplaudir? Amén. Muy bien. Los aplausos son los amenes nuestros. Amén. Aplaudimos a lo que se hace bien hecho. Y Dios no hace las cosas bien hechas, sino perfectamente bien hechas. Por eso te merece toda la gloria. Amén. Vamos a orar a Dios. Señor, vamos a estudiar tu palabra. Por favor, háblanos y edifícanos en el nombre de Jesús. Amén. Marcos capítulo 12. Comenzamos a leer versículo 28 en adelante y dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Sigue Dios bendiciéndonos y edificándonos a través de este mensaje. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahí Jesús dice que ese es el mandamiento principal y más grande de la ley y los profetas. En otra porción del Evangelio dice que de este pasaje, de esta revelación, pende o se basa o está toda la esencia de la ley y de los profetas. Lo que dijo el escriba ahí: bien, maestro, uno es Dios y no hay otro fuera de él. Es una gran verdad y esa es la interpretación primaria que los hebreos dan a ese pasaje. Pero Dios nos está enseñando por toda la escritura que Dios quiso decir más de lo que se ha interpretado hasta hoy. La palabra de Dios no solamente es letra, también es espíritu. Por consiguiente, es insondable el misterio de Dios. Vamos a hacer un repaso de lo que dijimos la semana pasada. Estamos
hablando acerca de el gran misterio que hay en la unidad, de la gran revelación, mejor dicho, que hay en la unicidad de Dios. Y yo definí la semana pasada la palabra unidad, la busqué en el diccionario, y dije que la palabra unidad viene del latín unitas atis. Significa propiedad de todo ser en virtud de la cual puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. O sea, propiedad de todo ser en virtud de la cual puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. O sea, cuando hay unidad, todos los elementos de una cosa, de un ser, se mantienen juntos. Pero cuando eso se divide, se destruye o se altera el ser. Como dice ahí, se altera. La unidad preserva todos los componentes de un ser o de una cosa. Pero cuando se divide, se destruye y se altera ese ser. Pero la unidad preserva todos los elementos o todas las partes de un ser. Dios es uno, por eso Dios preserva, y por eso en Dios no hay separación. Amén. Dios es uno y hizo que el universo sea uno y que toda su creación sea una con Él y entre sí. Cristo es la imagen del Dios invisible, porque Cristo es uno con Dios y Dios es uno con Cristo. Nosotros también entramos al hombre. El hombre fue creado a imagen de Dios. Dice la palabra de Dios en forma de repaso que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz soplo de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Dijimos que ambos elementos que forman el ser del ser humano, o sea, la parte física que fue tomada del polvo de la tierra y la parte no física del hombre, que es el espíritu, como dice Job 32:8, ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre y el soplo del omnipotente lo hace que entienda. Entonces el hombre posee un elemento no físico, que es el espíritu. Estuvimos hablando de Jesús. Estuvimos aplicando esto a Jesús. Jesús también, igual que Adán, fue hecho de los dos elementos. Jesús es el fruto de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Amén. Cuando el ángel vino al Señor Jesús, le dijo a María: préstame tu vientre. El vientre de María representa el polvo, la parte física, la parte humana. Y entonces el Señor le dijo a través del ángel a María: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá y hará sombra. Y lo que saldrá de ti será el Santo de Dios. Amén. Entonces se unió la parte física de María, que representa en sentido la palabra de Dios, el polvo. Y entonces el Espíritu de Dios vino a María. Cuando se unieron las dos cosas, otra vez, ahí vino a nacer Jesús. Pero Jesús, en otra aplicación, según Juan 1, dice, hablando de Jesús: en el principio era el verbo. Diga la palabra. En el principio era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Amén. Jesús es la palabra. Jesús es la palabra. Jesús es la palabra. Jesús es la palabra. Lo voy a aplicar de las dos maneras. María representa el polvo de la tierra. Jesús, el Espíritu Santo vino y se unieron las dos cosas. Por eso Jesús es hijo del hombre e hijo de Dios. Tiene la parte humana y la parte divina. Pero visto de otra manera, en el aspecto perfecto, Jesús es la palabra de Dios. ¿Qué es Jesús? La Biblia lo dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Entonces, Jesús es la palabra. Lo dice la Biblia, que Él es la palabra de Dios. Jesús es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Entonces, Jesús, que es la palabra de Dios, se unió con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios vino y se juntó Jesús y el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Y cuando se juntó la palabra de Dios con el Espíritu de Dios, nació Jesús, el Hijo de Dios, el primer hombre de la segunda creación, el hombre perfecto. Resultado, unión de la palabra de Dios con el Espíritu de Dios. Cristo es la palabra de Dios, el verbo de Dios, y el Espíritu Santo vino a Él. Y se juntó el Espíritu de Dios con la palabra de Dios. Y nació entonces Jesús. Y con Él nació la segunda creación. Ahora, en Jesús nunca hubo muerte. ¿Qué yo dije? ¿Por qué en Jesús nunca hubo muerte? Porque Él nunca se separó de Dios. Nunca se separó de Dios. ¿Por qué nunca se separó de Dios? Porque nunca dejó de ser como Dios. Siempre anduvo en el Espíritu. Vimos cómo nació en el Espíritu. La Biblia dice que y el niño crecía en el Espíritu. Jesús crecía en el Espíritu. Y en el Jordán fue bautizado con el Espíritu. Juan lo dijo: el que me envió a predicar me dijo, sobre aquel que tú veas descender el Espíritu Santo, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. El Espíritu lo bautizó y fue lleno del Espíritu Santo en el Jordán. Amén. Luego Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, en la sinagoga, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Significa que fue ungido por el Espíritu, dinamitado por el Espíritu. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, que anduvo entre nosotros haciendo milagros y maravillas, porque Dios estaba con él. Fue ungido, por eso hizo todos los milagros con la unción del Espíritu. Pero no solamente fue ungido y dinamitado por el Espíritu para hacer milagros, sino que su vida fue una vida perfectamente sometida al Espíritu Santo. Y la Biblia dice que también por el Espíritu se entregó a Dios y fue a morir en la cruz. Y dice Pablo que fue declarado Hijo de Dios con potencia por medio de la resurrección, por el Espíritu de santidad. Fue resucitado por el Espíritu de la misma manera y ascendió al cielo por el Espíritu. Jesús es el varón perfecto en el Espíritu. Amén. Un texto de la palabra que puedo leer, que me ministra mucho, para que vean esto, que puede confirmar esto que yo estoy diciendo. Hay en Juan capítulo 8, dice versículo 28 y el 29. Dice aquí: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo. Diga: unidad con el Padre. Sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Fíjense la unión siempre con el Padre. Habla por el Padre, hace milagros por el Padre, no hace nada que no vea hacer al Padre. Y dice el versículo 29: porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Amén. Amén. ¿Por qué nunca lo ha dejado el Padre? ¿Entendió usted? Nunca me ha dejado solo. Significa que siempre estaba unido con el Padre. Nunca estaba solo. El que agrada a Dios nunca está solo. Amén. Muchas veces hablamos mucho de la unidad, predicamos de la unidad, fomentamos la unidad, hacemos actividades para unir, pero lo único que nos une es agradar a Dios. Si tú agradas a Dios y yo agrado a Dios,
nunca estaremos solos ni divididos. Estaremos unidos porque estamos viviendo de acuerdo a su imagen y semejanza, de acuerdo a su naturaleza. Me estoy comunicando, hermanos. Estoy aplicando lo mismo que he venido diciendo desde el Génesis. Adán se quedó solo porque desagradó a Dios, porque se separó del carácter de Dios, de la esencia de Dios, de la naturaleza de Dios. Fíjense que todo aquel que se separa, en realidad, se queda solo. ¿De quién nos separamos? Tú no te separas de mí, tú te separas de Dios. Y al separarte de Dios, tú te separas de mí. Fíjense, díganme cualquier tipo de división en la iglesia. Si usted, vamos a ponerla más elemental, usted se desanima porque tuvo un conflicto con un hermano. Es lo más elemental. Usted se desanima y dice, no vuelvo más a la iglesia porque no me quisieron dar el asiento, porque no me sentaron donde yo quería, porque el diácono me habló un poco mal, y usted se va. Usted está culpando a alguien y se está yendo porque usted cree que alguien obró mal, y usted se va. ¿Usted cree que Dios lo ve así? Dios no lo ve así. Dios lo ve que usted no está actuando en el Espíritu, porque frente a la provocación usted debe perdonar como Dios perdona, amar como Dios ama, y ser maduro porque Dios es maduro, y no llevarse de la emoción, sino actuar como Dios actúa. Quiere decir que cuando usted se va es porque no está agradando a Dios. Fíjense que aparentemente el problema no fue con Dios, pero usted no actuó de acuerdo a Dios y se quedó solo. Porque Dios no justifica que el hermano tenga la culpa o no, o te haya maltratado o no. Dios, ese hermano que te maltrató también está separado, aunque esté aquí adentro, aunque sea un diácono, aunque siga sirviendo, porque no actuó de acuerdo a Dios. Se quedó solo, aunque esté acompañado. Porque solo no significa quedarse aislado, marginado. Significa salirse de la comunión con el Padre. Y la comunión es la coinonía. Y la coinonía es tener en común. ¿Qué es coinonía? ¿Qué es comunión? Porque Cristo siempre tuvo comunión con el Padre. Porque siempre trataba de agradarlo y nunca se quedó solo. Fíjense, voy a leer otra vez el versículo 28. Entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo. Nada hago independientemente del Padre. Nunca actúo independientemente del Padre, sino que según me enseñó el Padre, así hablo y así actúo. ¿Qué pasó cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo? Así lo dice Mateo 4:1 y Lucas 4:1, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No fue que el diablo lo llevó, el Espíritu lo llevó a ser tentado por el diablo, porque era necesario que él, ocupando el lugar del hombre, venciera al diablo donde Adán cayó, y venciera al diablo donde Israel le falló a Dios, en el desierto. Entonces, siendo llevado por el Espíritu al desierto, dice la palabra que se acercó al tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, o por cuanto eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué está tratando el diablo en la tentación? Usando la palabra. Lo mismo que hizo en el Génesis. De hecho, si ustedes analizan las tentaciones que el diablo le presentó a Jesús en el desierto, son las mismas tentaciones que le presentó a Eva en el Edén. Naturalmente,
la misma estrategia. Primeramente fue el apetito. Pero al final de cuentas, el interés del diablo era separar a Jesús de la palabra de Dios. O sea, que Jesús actuara independientemente del Padre. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Eso de que eres hijo de Dios es una estrategia nada más para provocarlo, para decirle, como hoy se dice, soy hijo de Dios, no me puedo enfermar, soy hijo de Dios, yo voy a confesar para que las cosas me salgan, voy a usar la autoridad de Dios porque soy hijo de Dios. Los hijos de Dios no usan la autoridad para salir del problema, usan la autoridad para obedecer a Dios y nunca actúan independientemente de la voluntad de Dios, porque la autoridad que Dios nos delegó no es para actuar independientemente, sino en Dios, por Dios. Dice Jesús, porque yo siempre hago lo que Él me dice. Nada hago por mí mismo. Por eso cuando el diablo le dijo, di que estas piedras se convierten en pan, Jesús dijo, tengo hambre, hace 40 días que no como, soy hijo de Dios, pero Dios no me trajo aquí a un banquete, no me trajo a un restaurante, me trajo a un propósito. Amén. Así que no solamente de pan vive el hombre, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oigan bien, toda palabra que sale de la boca de Dios, no solamente de pan vivirá el hombre. Yo quiero decirte, y por revelación te lo digo hoy, que escucha bien, que es una revelación que me la acaba de dar en este mismo momento. El árbol de la vida. El árbol de la vida. ¿Saben ustedes cuál era el árbol de la vida? La palabra de Dios. Es el árbol de la vida. El árbol de la vida era la palabra de Dios. ¿Cómo yo lo sé? Porque nosotros vivimos de cada palabra que sale de la boca de Dios. Las palabras que yo os he hablado es espíritu y es vida. Las palabras que yo os he hablado ¿de qué? Es espíritu y es vida. Okay. ¿Qué es el hombre? Cuando Dios lo creó al principio, espíritu y vida. ¿Qué cosa? Espíritu y vida. Porque la vida es la palabra. Espíritu y vida. ¿Y qué es Jesús? Espíritu y vida. Es la palabra de Dios y es la vida de Dios. ¿De qué se alimentaba Jesús? De la palabra de Dios. ¿Qué era lo que hacía vivir a Jesús? La palabra de Dios. Vivo de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué estaba haciendo el diablo? Tratando de separarlo de la vida. ¿Y qué separación de la vida? Muerte. Lo que pasa es que para nosotros vida es simplemente aletear, mover el rabo, caminar, comer, dormir y divertirme. Eso es vida. Pero para Dios eso no es vida. Para Dios eso no es vida. Para Dios vida es vivir y ser de acuerdo a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios. ¿Qué es vida? Escúchenla. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Que te conozcan. ¿Qué es conocer según la Biblia? Ser como Él. ¿Qué conocer? Ser como Él. ¿O no lo dice la Biblia? Que conocer es ser como Él. Es que esto sale como quieren en las matemáticas del cielo. Al revés, al derecho, como usted lo busca. Así es. Amén. Cuando tú y yo vayamos al polvo y nos volvamos polvo y estemos ahí en el polvo, y si como dice la Biblia, el mar dará sus muertos, y si que se comió un tiburón y tú le serviste de alimento y desapareciste en el vientre del animal,
y desapareciste de este mundo, pero tú eres un creyente en la palabra de Dios, la palabra de Dios va a estar en tu tumba, esperando el día de la resurrección. La palabra vendrá a ti, y cuando llegue, y cuando Cristo toque la trompeta en aquel día, porque la trompeta es la palabra, los mensajeros tocan la trompeta. ¿Y cuál es la trompeta? La palabra de Dios. Y Cristo, que es la resurrección, cuando toque la trompeta, los muertos en Cristo escucharán la palabra y se levantarán. Amén. Amén. Porque ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? La palabra de Dios dice: levántense los moradores del polvo, como se levanta la hortaliza. Aleluya. Amén. Amén. El Espíritu dará vida. Hay una palabra. Por eso, aunque usted se muera, Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque hay una palabra, hay una palabra, hay una palabra, hay una palabra. Entonces, aquí Jesús dice: no me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que Él le agrada. Nada hago por mí mismo. No soy independiente. ¿No soy qué? ¿Y por qué no soy independiente? Porque yo soy parte de una unidad. Porque yo no soy independiente. En el cielo nadie actúa solo. ¿Qué yo dije? En el cielo nadie actúa. Hermanos, esto no son palabras bonitas. Yo no estoy aquí, como dicen en Puerto Rico, buscando la quinta pata al gato y diciendo otra cosa al revés, y del otro lado, y por acá. ¡Ay, qué lindo! No. Yo oro al Señor, que la palabra penetre y cambiemos nuestras actitudes. Hay que cambiar. Hay que ser transformados por la palabra. Mientras estoy hablando, usted aplíquelo. ¿Está separado de su mujer? ¿Está separado de sus hijos? ¿Está separado de sus hermanos? En el ministerio, ¿por qué está separado de su hermano? Sea lo que sea. Yo estoy tratando de aplicar la palabra, de que tú te veas, de que yo me vea en la palabra. Tenemos que entender a Dios. A Dios hay que creerle, conocerle y entenderle. Jesús nunca estuvo solo, porque nunca actuó por sí mismo. Y Él era Dios. Era uno con Dios. Estuvo en el principio con Dios. Dios no creó solo. Dios creó con el Hijo y en el Hijo y para el Hijo. Y el Hijo, cuando estuvo aquí, no redimió solo. Estaba con el Espíritu, estaba con los ángeles. Y cuando estaba ahí, que cayó, terminó la tentación, los ángeles vinieron y le asistieron. Y cuando sudaba sangre en Getsemaní, ahí estaban los ángeles. Todo el cielo está unido. Y dice Pablo dice a Pablo que tenemos una nube de testigos. Todo el cielo está interesado. Nosotros somos espectadores al mundo y a los ángeles. Es así que están interesados, hermano. Interesados. En el libro ese, Mis días en el cielo, de aquel hombre que murió y fue al cielo, una de las cosas que me llamó la atención es que allí en el lugar donde están los redimidos, por lo menos hasta que Cristo venga y nos lleve no sé dónde, aquí, allá. Algunos piensan que allá, otros acá. Yo no me voy a meter ahora en eso. Yo sé dónde voy, pero ahora no me quiero meter en eso. Pero escuchen, allá en ese lugar donde estaban los santos, dice que en lugares grandes se proyectaban las campañas evangelísticas de los grandes evangelistas, de los evangelistas acá. Y se sentaban todos a ver cómo se salvaban las almas. Y yo digo, wow. En el cielo, así como estuvieron en la pantalla, viendo el evangelismo en la tierra y viendo cómo se predica la palabra. Ellos no están allá independientemente, todos están mirando hacia abajo hasta que se termine el asunto, porque no están solos, ni nosotros tampoco. Estamos en un propósito donde todos estamos juntos y unidos. Amén.
Amén. Cuando se pierde la unidad, nos desintegramos. Que yo dije, cuando se pierde la unidad, nos desintegramos, dejamos de ser. ¿Y cuándo dejamos de ser? Cuando nos separamos del Espíritu. Cuando usted no vive en el Espíritu, sino en la carne. La Biblia dice que el que siembra en la carne cosecha ¿qué? Corrupción, separación de Dios, desintegración. El que siembra en el Espíritu cosecha ¿qué? Vida eterna. ¿Qué es el Espíritu? El Espíritu es el que da vida. ¿Qué es el Espíritu? La carne para nada aprovecha. Miren, la palabra es vida y el Espíritu es vida. Así, vamos a la matemática. Si la palabra es vida y el Espíritu es vida, entonces palabra y Espíritu son la misma cosa. Amén, amén. ¿Qué yo dije? A ver, ¿qué yo dije? Amén. Si la palabra es Espíritu y si la palabra es vida y el Espíritu es vida, entonces palabra y Espíritu es la misma cosa. Por eso yo les digo a ustedes que el hombre, aunque fue hecho del polvo de la tierra y se le dio soplo, las dos cosas eran la misma cosa. Porque una era la palabra de Dios y la otra es el Espíritu de Dios. Era vida de Dios. Entonces, ¿cuántos no quieren perder la vida? ¿Cuántos más? ¿Cuántos no quieren perder la vida? Manténgase en el Espíritu. ¿Cuántos no quieren perder la vida? Manténgase en la palabra. ¿Cuántos no se quieren desintegrar? Manténgase unido con Dios y nunca actúe solo, actúe con Dios. Cuando un hermano se separa de Dios porque anda en la carne o no anda en el Espíritu. Si alguien se separa de Dios porque no está viviendo la palabra, entonces se está separando de ti y se está separando de mí. Aunque usted no lo vea así, así es. Y en las 3 tentaciones en el desierto, eso fue lo que el diablo procuró. Sacar a Jesús, aislarlo, desintegrarlo, para que le pasara como a Adán. Separar de él la palabra para que actúe solo. Pero él dice aquí que nunca actuaba solo. Por eso nunca lo dejó solo el Padre. ¿Tú quieres que Dios nunca te deje? Entonces no actúes solo. Actúa con Dios. ¿Y cómo actúo con Dios? Pues consultando a Dios, buscando el consejo de la palabra, buscando lo que es el Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia. La palabra, el consejo de la palabra, lo noble, lo justo, lo verdadero, lo sabio, lo honroso, lo íntegro, lo genuino, lo verdadero, lo de Dios. Eso es vida, eso es palabra, eso es unidad en el Espíritu. ¿Me estoy comunicando? ¿Cómo se pierde la unidad? Cuando yo actúo independientemente. La unidad mantiene a todas las partes unidas, integradas. Pero cuando un elemento se separa, se desintegra la unidad. Ya no hay unidad. Uno solo que se separe ya destruye la unidad. Porque Dios no es 99%. Dios es 100%. Amén. Amén. Te voy a leer otra vez el versículo 22, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Por qué no me ha dejado solo? Por eso siempre pudo decir: yo y el Padre una sola cosa somos. ¿Por qué somos una sola cosa? Porque Él es espíritu y yo soy espíritu.
Él es vida y yo soy vida. Él es palabra y yo soy palabra. Yo soy lo que Él es. Y yo nunca dejo de ser como Él es. Yo tengo mucho que decir, pero todo lo que tengo que decir es lo que he oído de Él. Y yo hago milagros y maravillas, pero nunca actúo solo. Yo siempre espero que el Padre actúe en mí. El pecado me separa de lo que yo soy. ¿Cuántas personas desintegradas hay en la iglesia? Que Dios nos ayude y nos haga entender. Físicamente me muero cuando el cuerpo se separa de mi espíritu. Pero espiritualmente estoy muriendo cada vez que no vivo en el espíritu. Y cada vez que me separo de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y al separarme de Dios, me estoy separando de mis hermanos. Si yo preguntara hoy, ¿cuántos quieren mantener la unidad con Dios? Todos levantaran la mano. Pero si yo dijera, ¿cuántos están dispuestos a pagar el precio que sea para no desintegrarse? ¿Qué me contestas? ¿Estás dispuesto a perdonar al hermano que tanto te ofendió? ¿Perdonar a tu violador? Trabajar en armonía con tu hermano y olvidarte de ti mismo, de tu criterio, de tu idea para complacer al hermano y ponerte en el lugar del hermano, como dice Pablo en Romanos capítulo 14 y 15. Que no vivamos para nosotros, porque ni aun Cristo vivió para Él, vivió para el Padre a favor de nosotros. Ahora, ese Jesús que dijo, nunca me ha dejado solo el Padre, cuando Él murió en la cruz del Calvario, que fue a ocupar el lugar tuyo. Escuchen. Cuando Jesús nació, vimos la similitud que tuvo con Adán. Cuando Él murió, que fue a ocupar el lugar de Adán, y que de hecho Adán, Dios lo creó el viernes, y Jesús estaba muriendo también el viernes en la cruz del Calvario, el mismo día. La Biblia dice que Jesús en la cruz, en su cuerpo, estaba matando las enemistades nuestras. Ciertamente llevó en nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas nosotros fuimos curados. En la cruz del Calvario, Él se hizo pecado por nosotros. Él no tenía pecado, pero se hizo pecado por nosotros. Ahí estaba matando la enemistad. Y por esa razón mató la separación, separándose del Padre. Escuchen, ¿cómo Jesús mató la separación? Acuérdense que el pecado es separación. Y Él se hizo pecado para destruir el pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él llevó el pecado para destruir el pecado. Pero ¿qué era lo que estaba Él matando? Estaba matando las enemistades con Dios, las nuestras. Pero ¿y qué significa eso? Que estaba matando la separación. ¿Y cómo mató la separación? Separándose. Escúchenme, yo te dije, trata de entender que el pecado es simplemente una representación, un símbolo, una representación, una manifestación, o sea, digamos, de lo que es en realidad la desintegración, la pérdida de la unidad con Dios. El sacar al hombre del Edén es simplemente una representación de la rotura de la relación, de la pérdida de la unidad. En la cruz del Calvario es lo mismo.
El Calvario es una representación de cómo Dios mató la separación, separando a su Hijo de Él. Pero separando a su Hijo de Él, te unió a ti con Él. Amén. 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 Por eso el día que Él nació, yo nací, y su vida es mi vida, y su muerte es mi muerte, y su sepultura es mi sepultura, y su separación fue mi unión con el Padre. Amén. 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 Ahora, yo quiero que ustedes vean a Jesús en la cruz del Calvario, llevando el castigo de nuestra paz, la enemistad, la separación y los decretos que estaban contra nosotros. Que tú lo escuches decir en la cruz del Calvario, con un grito de agonía, en un sentir indecible, sufriendo la separación. Porque no fue simplemente así. ¿Cómo sufrió Jesús la separación? ¿Cómo la sufrió en la cruz del Calvario? A sentir indeciblemente la separación, gritó con indescriptible agonía: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entiéndelo, iglesia. Elí, Elí, lama sabacani. ¿Por qué tú, que nunca me dejaste solo, ahora estoy solo? Desintegrado, separado, sufriendo la verdadera muerte, que no es perder este aliento, sino el aliento del Espíritu del Padre, de la relación, de la comunión, de la naturaleza, de la esencia, del carácter, de la vida, de la palabra, de la luz de Dios. ¿De qué manera te lo digo, iglesia? Que lo entiendas. Desistamos ya las actitudes diabólicas, carnales, contrarias al Espíritu del Padre. ¿Por qué somos tan emocionales? ¿Por qué pensamos tanto en nosotros? ¿Por qué no podemos mirar a los demás y entender por qué sufren, por qué lloran, por qué quieren eso? ¿Por qué no sé cuando te ofendo? ¿Por qué me es tan difícil pedirte perdón y agradar tu corazón y librarte de eso? Porque las enemistades nos separan. La desunidad nos separa entre nosotros, y al separarnos entre nosotros nos desintegra la unidad y ya nos separamos de Dios. No pasamos nosotros la vida entera distanciados de Dios, viviendo para nosotros, mis hermanos, y no nos, como usted ve el mundo, que no le importa a Dios. Así éramos tú y yo, no nos importaba vivir separados de Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros y nos hace nacer de nuevo, usted no ve llorando, Señor, perdóname. Yo me creía bueno, ahora soy tan pecador. Perdóname, Señor. He vivido lejos de ti. ¿Qué te pasó en ese momento de la conversión? Entró la palabra del Evangelio, la palabra de Dios, y entró el Espíritu de Dios a tu vida. Y cuando el Espíritu de Dios y la palabra de Dios entraron a ti, comenzaste como Jesús a decir: lava sabatani, Elí, Elí, he vivido lejos de ti, ya no quiero vivir más separado de ti. Porque antes no lo sentía, porque no había palabra en ti, porque antes no lo sentía, porque no había vida en ti, porque antes no lo sentías la separación, porque no había espíritu en ti. Pero cuando tú naces en el Espíritu, el Espíritu del Señor viene sobre ti y en ti, y te da la nueva creación. Y lo que nace en ti es lo que nació en María, un santo de Dios. Amén.
Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. ¿Qué pasó en la resurrección de Jesús? Ya vieron lo que pasó en la cruz. La separación. Jesús murió. Escúchame. ¿Cómo murió Jesús? Diciendo: Padre, consumado es. Vine a ocupar el lugar del hombre ya. Y haciendo un gran esfuerzo, porque ya no le quedaba aliento. Y colgando sus extremidades en la cruz, con la paliza que le dieron, en el dolor más punzante, como alguien que sufre de asma, tratando de incorporarse y erguirse para poder inhalar oxígeno. Porque así era terrible ver una persona colgando en una cruz. Ay, Padre, en tus manos encomiendo a mi espíritu. ¿Cómo muere? ¿Cómo muere? ¿Por qué entrega el espíritu al Padre? Yo no quiero que mi espíritu ande deambulando por ahí, por los vientos y por las cuevas. Mi espíritu tiene que ir de donde vino. Yo soy de Dios y me voy a Dios. Amén. Amén. Escúchenme. Entregó el espíritu al Padre y su cuerpo fue llevado al Seol, al polvo de la tierra. ¿Y qué es la resurrección? La resurrección es cuando Dios envía a su ángel a la tumba y le dice: Jesús de Nazaret, tu Padre te llama. Y la palabra de Dios entró a Jesús y Jesús se levanta y dice: yo soy la resurrección y la vida. Y sale y tiembla la tierra, vuela aquella piedra del sepulcro, y el espíritu que él entregó al Padre regresa a su cuerpo. Y ahora se une el Espíritu de Dios con Jesús, que es la palabra de Dios. Se junta y viene la tremenda explosión de la resurrección. Y se fue separado para que tú seas unido a Dios y al propósito. Entonces, Él resucitó para que tú tengas vida eterna. Ahora, ¿qué es vida eterna? No morir para siempre. Eso es simplemente inmortalidad. Es un aspecto de la vida eterna. La vida eterna es conocerte a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Vida eterna es vivir con Dios, en Dios y para Dios. Nunca independiente de Dios, siempre en el Espíritu de Dios y en la palabra de Dios, para que siempre haya vida de Dios en mí. Amén. Y yo quiero terminar mostrándote lo que sucede cuando esa vida llega a nosotros. Yo te lo dije rápidamente, pero en 2 de Pedro 1:4, no tienen que buscarlo, dice que nosotros somos participantes ¿de qué cosa? ¿De qué cosa? De la naturaleza divina. ¿Qué somos nosotros? Participantes de la naturaleza divina. ¿Por qué somos participantes de la naturaleza divina? Porque Dios es espíritu y yo nací en el espíritu. Nosotros somos nacidos, según 1 de Pedro 1:23 dice que somos renacidos
o hemos renacido no de simiente corruptible. ¿Qué simiente? Semilla corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. ¿Qué dice 2 de Pedro 1:4? Que somos participantes ¿de qué? ¿Por qué somos participantes de la naturaleza divina? Diga, Jesús era palabra y era espíritu. Cuando yo nazco de nuevo, nazco en el Espíritu y nazco por la palabra de Dios. ¿Por qué nazco por la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es la simiente incorruptible. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos de simiente, no de simiente corruptible, sino incorruptible. Dice, diga conmigo, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que cuando yo nazco de nuevo, yo nazco en el Espíritu. Diga conmigo, cuando yo nazco de nuevo, yo nazco en el Espíritu y nazco de una simiente incorruptible que es la palabra de Dios. Así que nacer de nuevo es nacer en el Espíritu. Diga conmigo, nacer de nuevo es nacer en el Espíritu y nacer de la palabra de Dios. Por eso soy naturaleza de Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Primera de Juan 3. Digo Juan 3, 5 y 6. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer del Espíritu. Y el agua, aunque algunos pueden decir que es bautismo, la Biblia habla del agua que es la palabra. También el agua representa la palabra. Entonces, fíjense cómo se nace de nuevo. Se nace por el Espíritu y se nace por la palabra, tal como nació Jesús. ¿Y cómo se resucita? Se resucita cuando el Espíritu viene a mí y la palabra viene a mí. Y cuando la palabra y la vida y la palabra y el Espíritu vienen a mí, entonces yo resucito. Entonces, ¿por qué morir si podemos vivir? ¿Por qué morir si podemos vivir? ¿Cuántos han nacido de nuevo? Entonces nacieron del Espíritu y nacieron por la palabra. Jesús es palabra y es Espíritu. Siempre se mantuvo en la palabra y en el Espíritu. Yo termino definiéndote la palabra unidad. Propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. ¿Qué es unidad? Propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. Diga, cuando yo me divido, pierdo mi esencia. Y mi esencia es Dios. Su espíritu y su palabra. Su imagen y su naturaleza. Es mi vida y mi esencia. Cuando me divido. ¿Y cuándo me divido? Cuando actúo solo, independiente de la palabra de Dios, o no actúo en el espíritu. La unidad nos mantiene integrados. La desunidad nos desintegra. Desintegración es perder la esencia de Dios. Unidad es preservarla. Oye, amanecer de la esperanza. Oye, iglesia de Jesucristo en el mundo. El Señor tu Dios, el Señor uno es. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Ahora lloro por ti, mi hermano, con todo mi corazón. Quisiera que el Dios del cielo escuchara mi ruego a favor tuyo, mi hermano. Dios ha querido que tú escuches esta palabra porque Dios tiene un propósito con tu vida muy grande. Él quiere mantener la unidad y la esencia suya en tu ser. Quiere mantenerte unido a Él. Y la manera de mantenerse unido a Él es viviendo en el Espíritu y viviendo la palabra como vivió Jesús.
y mantener la unidad con la iglesia y con todos aquellos que viven a Dios. Eso es mantener la integración como familia, como cuerpo, como imagen de Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.